dentro de este propósito que hemos comentado antes de ayudar a las personas, tal, no sé qué, luego había otro remanente que era como la aspiración a ser mejor persona, de manera constante. Y había un párrafo que lo voy a leer textualmente porque creo que las palabras que utilizas son muy concretas y muy adecuadas, que me dejó pensando hasta qué punto mi propósito era el que mencionaba aquí. Decía: por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirla, más se le escapa. Pues solo en la misma medida en el que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse como cuando se considera un fin en sí misma, sino cuando se la toma como efecto secundario de la propia trascendencia. Con esto pongo la pregunta que a Paul ya se la hice. ¿Hasta qué punto muchas veces nuestro propósito es ser mejores, pero cuanto más mejores queremos ser, más se nos escapa ese propósito? Y es porque es un propósito muy fácil de definir y evitamos ese trabajo interno de hallar verdaderamente cuál es el propósito palpable, medible, que cuando lo perseguimos verdaderamente es cuando estamos consiguiendo esa autorrealización, más allá de cuando perseguimos esa autorrealización como fin en sí mismo y no como camino. Vale, pero claro, en esa definición que dice cuando tu propósito es la autorrealización, ¿no? Y se te escapa en el momento que lo defines tal cual, es porque en ese propósito lo estás estableciendo como un fin. Claro, eso es. Yo dije, ¿hasta qué punto mi propósito y mi finalidad es ser mejor? Únicamente eso, sin nada palpable. Pero es que no es tu finalidad, es tu camino. Claro, pero eso es lo que me paré a pensar. ¿Hasta qué punto lo tengo planteado como camino o como fin? Ah, vale. Claro, porque yo digo, ¿hasta qué? ¿Yo qué persigo? ¿Persigo ser mejor o persigo una cosa que en el camino me hace ser mejor? Y eso es lo que verdaderamente me aporta esa autorrealización. Para mí es el camino, sin ninguna duda. Sí, yo después de pensarlo también, sí. pero en el momento que lo leí dije, hostia. Sí, es buena. No, o sea, sí, esta reflexión, por eso también... A mí me pegó duro, ¿eh? Sí, bastante duro. Yo de esta reflexión saco la importancia del camino, del proceso que hemos hablado antes, ¿no? Y en ese propósito que yo os comentaba que yo tengo, que creo que es un propósito pequeñito, ¿no? Pero el de aportar algo a todas aquellas personas que se acercan a mi círculo, creo que ese propósito se va cumpliendo a medida que yo voy mejorando, a medida que voy caminando ese camino. Eso es. Pero es lo que decimos. Cuando persigues eso es cuando hallas la autorrealización. Y muchas veces erróneamente persigues la autorrealización como fin y es cuando se escapa. Yo cuando le dije, hostia, tela. Y le dije a Ana también, gracias por el libro que me va... Yo creo que te das cuenta de que estás disfrutando del proceso cuando te olvidas de que tienes que disfrutar del proceso. Claro. Es que muchas veces no disfrutas y te preguntas, ¿por qué no estás disfrutando? Y no encuentras la respuesta. No estás mal. Son momentos. Pero tampoco estás bien. Sí, ya. Hay un libro que a mí lo leo como una vez al año, así más o menos. Es un libro súper simple. Ahora lo voy a decir y sabéis cuál es, ¿eh? Es súper fácil de leer, pero me genera reflexiones muy básicas que necesito repetirme. Sí, lo que hemos comentado antes, de manera reiterativa, ¿no? Sí. Y es El Principito. Sabía. Estaba dudando entre ese o el del ¿Quién se ha llevado mi queso? Esa es muy buena también, ¿Quién se ha llevado mi queso? También. Estaba dudando entre esos dos, digo, ¿será o el Principito o ese? La del queso, el que se ha llevado mi queso es muy buena también. Pero son así muy simples también. Muy simple, sí, pero la del Principito, de hecho lo tengo en mi mesilla, porque una vez al año así la cojo. Lo de leerlo de pequeño de mayor es una verdad como un templo, eso también. Doy gracias de que me obligaran de pequeño a leerlo, para poder compararlo. Es increíble, es increíble. Y ahora que he estado lesionada, en el primer momento que me lesioné dije, es el momento de cogerlo otra vez. Y esa semana que sabes que vas a estar mal es cuando lo tienes que leer. Y me encanta porque me hace reflexionar sobre este tipo de cosas. Sí.